Hola, saludos. Nuestro invitado de hoy es uno de los personajes más influyentes de la izquierda y el progresismo en España. Como abogado de profesión, fue quien lideró la acusación particular contra el dictador chileno Augusto Pinochet. Fue secretario de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, fue abogado en el caso Bárcenas, uno de los casos de corrupción más sonados de los últimos tiempos en España. Fue asesor en el proceso de paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Actualmente es secretario general del Partido Comunista de España, miembro de la dirección de Izquierda Unida y una de las figuras fundamentales de Unidas Podemos. Hoy es diputado en el Congreso de España. Estamos hablando nada más y nada menos que de Enrique Santiago, con quien hablaremos sobre la situación que vive uno de los países europeos con mayores casos de COVID-19, cómo han enfrentado la crisis y la actuación del gobierno de coalición. Además, ¿cuál es su lectura frente a la persecución política que viven líderes progresistas ecuatorianos como Rafael Correa, Jorge Glass y varios cuadros de la Revolución Ciudadana, siendo él quien llevó a cabo la defensa de Pablo Romero en el caso Balda? Aquí iniciamos La Otra Cara Interview. Bienvenidos. Agradecemos infinitamente la posibilidad de conversar con Enrique. Bueno, ya hemos hablado en este inicio de la entrevista, Enrique, toda tu trayectoria en España, lo importante que es tu presencia en el Partido Comunista de España. Pero sin más preámbulos, vamos a iniciar esta entrevista un poco que nos comentes para el progresismo del mundo y sobre todo de Europa. El fallecimiento de Julio Anguita representó también una pérdida muy importante por todo lo que hizo dentro del Partido Comunista y todos sus aportes. Háblanos un poco sobre él, sobre todo ahora que tú estás ocupando ese espacio. ¿Cuál es el legado que le deja al Partido Comunista, al progresismo, a la izquierda del mundo y sobre todo de España? Bienvenido. Muchas gracias, Paola. Es un placer estar con vosotros. Un saludo a todo el pueblo ecuatoriano, a todos los compañeros y compañeras que siguen el proceso revolucionario de la Revolución Ciudadana y desearos, en primer lugar, muchos éxitos en la difícil, ardua tarea y lucha que tenéis por delante, pero como siempre, no cabe duda que el pueblo triunfará. Quiero empezar agradeciéndote esa mención, ese recuerdo a nuestro querido compañero y camarada Julio Anguita. Y, por supuesto, constatar que yo nunca podré ocupar el lugar de Julio Anguita. Nadie va a poder nunca ocupar el lugar de Julio Anguita. Para nosotros, Julio no solamente fue uno de los mejores secretarios generales del Partido Comunista de España a lo largo de esa historia ya que tenemos centenaria, también ha sido el padre de los procesos de unidad de la izquierda en nuestro país. Fue el coordinador federal de Izquierda Unida en el momento de... Él consiguió que Izquierda Unida fuera la fuerza de la izquierda alternativa transformadora de Europa más fuerte en su momento. Y no solamente eso, sino que él hasta el final de sus días ha seguido siendo el inspirador de todos los procesos de convergencia social, política y unidad popular. Incluso los compañeros y compañeras de Podemos, con los que ahora trabajamos en el movimiento que representa Unidas Podemos, también ven en Julio pues un inspirador de su actividad política y comparten también ese importante legado. Julio ha sido un hombre irrepetible con una serie de propuestas muy, muy claras. Era un hombre flexible en cuanto a su forma de actuar, pero desde luego muy, muy radical en cuanto a la necesidad precisamente de ir a la raíz de los problemas, ¿no? A la necesidad de transformar la realidad y además en ser muy sinceros con nuestro pueblo y siempre establecer con ellos acuerdos en torno a propuestas concretas, a programas, como a él le gustaba decir, el programa, para no engañar nunca a nadie y para hablar siempre muy claro a nuestro pueblo, elevando también su nivel de conciencia, ¿no? Julio nos ha dejado, él ha marchado de esta vida, pero Julio va a permanecer muy presente entre nosotros, su legado,
su obra y en estos momentos, además, pues con la inmensa satisfacción de poder haber hecho realidad este nuevo proceso de unidad de todos los sectores de progreso de la izquierda que representa Unidas Podemos, que nos ha permitido algo tan importante como llegar al gobierno del país por primera vez en 80 años. O sea, hacía 80 años que la izquierda alternativa, la izquierda transformadora española no estaba en el gobierno, y después de 80 años, gracias también a muchos factores, muchas personas, muchos procesos, pero gracias también al impulso y la claridad de ideas de Julio Anguita, pues hemos podido volver al gobierno en este momento además tan importante para nuestro pueblo y tan delicado, sin duda, ¿no? Indiscutiblemente, es irreemplazable, no hay, quizás planteé mal la pregunta, no hay posibilidad no. de que nadie pueda ocupar No. este espacio, sobre todo cuando nos ha dejado, pero obviamente dejando plasmado uno de sus grandes sueños, que es ver a la izquierda dirigiendo los destinos políticos y administrativos de España. Pero eso es muy importante ahora porque ustedes, el Partido Comunista de España, son parte del gobierno de coalición. Sin embargo, les ha tocado enfrentar una situación muy compleja que no solamente a España, sino a Ecuador y a varios países del mundo. Entonces, ¿cuál es la valoración sobre la actuación del Ejecutivo en el tema de la pandemia del coronavirus en España, siendo ustedes gobierno? Bueno, nosotros tenemos un acuerdo de gobierno que, como no puede ser de otra forma, es un acuerdo programático. También es cierto que hemos tenido la mala fortuna de, a los 40 días de comenzar la actividad de gobierno, de la investidura del gobierno, encontrarnos con el problema mundial de la pandemia del coronavirus, que no solamente es una emergencia sanitaria, sino que ha implicado una tremenda emergencia social, laboral y económica. Es decir, buena parte de nuestro acuerdo programático ha tenido que quedar en un segundo plano, no olvidado, pero sí en un segundo plano, porque la principal tarea ha sido poner en marcha lo que nosotros hemos denominado el escudo social, ¿no? El escudo social para todo nuestro pueblo. Nosotras y nosotros estamos muy, muy orgullosos en el Partido Comunista, en Izquierda Unida, en todo el movimiento Unidas Podemos. Estamos muy orgullosos porque sabemos que si no llega a ser porque en este momento Unidas Podemos estaba cogobernando con el Partido Socialista, pues probablemente habría ocurrido como ocurrió con la reciente crisis del 2008, que apenas ahora comenzábamos a abandonar sus consecuencias. La crisis del 2008 acabaron pagándola las personas trabajadoras, acabó pagándola nuestro pueblo, los sectores más excluidos, y, digamos, el gran acuerdo, nos hemos conjurado todas las fuerzas de progreso junto las fuerzas políticas, pero también con los movimientos sociales, con los sindicatos, para que esto no volviera a ocurrir, para anteponer ante todo la protección de nuestro pueblo y de las personas más vulnerables. Y la verdad, llevamos 2 meses de estado de alarma donde hemos desplegado nos habría gustado, en Unidas Podemos nos habría gustado hacer muchas más cosas, pero creemos que hemos desplegado uno de los más importantes, por no decir el más importante, escudo de protección social en toda Europa. Y evidentemente con el Partido Socialista, en general, nosotros estamos muy contentos porque está habiendo una actuación con mucha cohesión. Ahora, tampoco hay que ocultar que obviamente somos fuerzas políticas distintas, que tenemos distintos puntos de vista en distintas cuestiones, pero estamos anteponiendo, como no puede ser de otra forma, el interés general a el interés particular de cada una de las fuerzas políticas. En este momento no importa tanto, por lo menos nosotros no estamos mirando la agenda, el interés de nuestra fuerza política, estamos mirando sobre todo el interés de nuestro pueblo y estamos mirando sobre todo la necesidad de avanzar en cumplir el programa que acordamos. Podría hablarte, no sé si tenemos tiempo, pero son innumerables las medidas que hemos acordado. Nosotras y nosotros estamos muy orgullosos de que aspiramos a que no haya ninguna persona en España que en este momento de grave crisis no tenga un ingreso asegurado, un ingreso económico. Dicen los economistas, los datos del Banco de España y del Fondo Monetario Internacional coinciden en que vamos a perder entre 8 y 12 puntos de PIB en apenas 2 meses o 3 meses, ¿no? Y a lo largo se va a producir esa pérdida y se va a extender a lo largo del año.
Eso es una pérdida, para que nos hagamos una idea, de un descenso de PIB tan grande o más como el que ocurrió en España después de la Guerra Civil. Es decir, es una auténtica tragedia. Pero en este caso hemos tomado, en primer lugar, medidas para que, a diferencia de lo que ocurrió en el 2008 y que padecieron muchos compañeros y compañeras ecuatorianas y ecuatorianos que vivían en nuestro país, nadie pueda ser echado de su casa, nadie pueda ser desahuciado. Ya viva en arrendamiento o ya viva en una vivienda comprada en régimen de préstamo hipotecario. Hemos acordado 6 meses de paralización de cualquier desahucio, ampliable otros 6 meses más. También hemos acordado que a nadie se le van a cortar los suministros básicos de las viviendas, electricidad, agua, cualquier otro suministro. Hemos tomado inmensas medidas de miles de millones de euros para evitar los despidos y que la inmensa mayoría de las empresas que han tenido que paralizar su actividad suspendan los puestos de trabajo sin hacer despidos, de forma que en el momento que reanuden su actividad, esas personas vuelvan a trabajar. Para eso el Estado, el Gobierno, hemos tenido que aprobar satisfacer los salarios de todos esos trabajadores y también las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social. Hemos aprobado prestaciones de desempleo que no existían en España. Por ejemplo, para trabajadores autónomos. Los trabajadores autónomos es un fenómeno propio de las políticas neoliberales de desregulación de los mercados de trabajo, de pérdida de la relación laboral y sustitución. Es decir, un gran empresario que antes tenía, por ejemplo, un profesional, un electricista en su empresa, de pronto le dice, no, tú ya no eres un trabajador de mi empresa, ahora tú eres otro empresario igual que yo, solo que tu empresa es únicamente tu caja de herramientas y entonces ahora vamos a pactar entre los dos de igual a igual, ¿no? Esa es un poco la desregulación laboral. Todas esas personas, cuando acababa, si se quedaban de pronto sin actividad laboral, la empresa no tenía ninguna obligación porque se suponía que eran empresas distintas. Nosotros hemos acordado un seguro de desempleo para esos trabajadores autónomos, que nunca había existido. Y hemos aprobado también un seguro de desempleo para empleadas de hogar, que tampoco existía. Para que empleadas o empleados, pero bueno, la inmensa mayoría, un 90 y muchos por ciento, son compañeras, son mujeres, ¿no? Y además, trabajadoras que estaban en desempleo cuando estalló la crisis, les hemos prorrogado las prestaciones por desempleo. Es decir, hemos pasado en apenas 2 meses del Estado satisfacer 2 millones de prestaciones al mes a este último mes satisfacer 5,5 millones de prestaciones. Y como sabemos que aún va a haber personas que queden fuera de ese escudo social, nos referimos sobre todo a los que estaban en la economía informal, en la economía negra. Estamos trabajando para aprobar, y esperamos que sea el martes que viene, lo que hemos denominado el ingreso mínimo vital. Es decir, un salario mínimo para todas las personas de este país que acrediten que no tienen otro ingreso. Esto, además, te podría decir también medidas que se han acordado ya más propias para la financiación de la actividad empresarial, etcétera, etcétera. Es decir, es un inmenso esfuerzo económico que obviamente está ocasionando una gran confrontación y una gran resistencia de la derecha extrema y de la extrema derecha. Nosotros tenemos las dos derechas en el Parlamento. Tenemos una derecha extrema y tenemos una extrema derecha, que están en perfecta alianza, desestabilizando al gobierno. Incluso han llamado a organizar un golpe de Estado, han llamado incluso a los militares a que tomaran el poder político en varias ocasiones, han organizado, siguiendo el modelo del Tea Party, de los trumpistas de Estados Unidos, toda una campaña de desestabilización sobre las mentiras, las fake news, y ahora mismo están ya en la algarada callejera, en las movilizaciones incluso en contra de las normas del estado de alarma, de las normas de prevención sanitaria que impiden las concentraciones, la proximidad social de las personas, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues ahí estamos aguantando esa desestabilización. A eso justamente iba. Es fundamental, y por eso esta entrevista, porque es evidente que el gobierno de España ha tomado, habían dos caminos.
o la vida o el capital, que son las discusiones que en Ecuador también se están planteando, la vida o el capital. Las medidas neoliberales siempre van a priorizar, obviamente, otros aspectos, las medidas progresistas y pensando en el ser humano, pues justamente plantean estas importantes decisiones que van en pro de la vida, de la gente. Sin embargo, esto ha recibido críticas, lo has planteado, pero ¿crees que se justifican las críticas del PP y de Vox hacia el gobierno? Ya que has hablado de toda esta estabilización. Cuando se está trabajando por el país y por la gente, ¿cómo se justifica que dos fuerzas políticas, que obviamente son antagónicas al gobierno, promuevan todo esto? ¿Se justifica? ¿Cómo ve la gente? Bueno, aquí el problema que nosotros tenemos en España es que, salvo periodos muy cortos de nuestra historia, siempre han gobernado las oligarquías. Incluso periodos de gobierno en solitario del Partido Socialista también se han venido haciendo políticas neoliberales que al final desde luego no han perjudicado a las oligarquías. Eso es evidente. Y lo que la oligarquía económica no soporta es que por primera vez haya un gobierno popular. Por primera vez en muchos años, no la primera vez en la historia, pero por primera vez en muchos años, ¿no? Y ellos se consideran como los únicos detentadores por una especie de ley natural del poder político, ¿no? Y a partir de ahí no apuestan por construir, simplemente apuestan por destruir. De hecho, cada argumento de combate al gobierno es distinto. Al principio de la pandemia, la crítica era que no habíamos acordado el estado de alarma. En el momento que se acordó el estado de alarma, la crítica es que no había que haber acordado el estado de alarma. Dicen que no estamos atendiendo las necesidades de las empresas, de los trabajadores autónomos, pero lo cierto es que en el Parlamento han votado en contra todas las medidas sociales que hemos llevado. Es decir, han votado en contra de los ERTES, es decir, de la suspensión temporal de empleo en las empresas pagado por el Estado para que puedan las empresas mantenerse y puedan los trabajadores sobrevivir. Han votado en contra del seguro de desempleo para los autónomos, han votado en contra de la prestación por desempleo para las empleadas de hogar, han votado en contra de impedir los desahucios y de impedir el corte de suministros básicos de electricidad, de agua, es decir, todo es en contra. Y como no asumen, además, no aceptan el resultado democrático del Parlamento, bueno, pues entonces recurren a la desestabilización. Nosotros, ¿qué defendemos? Pues que nuestro pueblo tiene que organizarse y estamos trabajando en que se organice. No para salir a confrontar el discurso de la destrucción, que es lo único que aportan, sino para defender el discurso de la construcción, de la reconstrucción de lo común. Porque aquí el gran debate, y eso es lo que preocupa a la derecha y a la oligarquía de este país, es que principios que hasta ahora habían sido atacados por las políticas neoliberales, ha quedado de manifiesto que si desaparecen determinadas garantías sociales, se hunde la seguridad humana. Es decir, el debate de la privatización, por ejemplo, de la sanidad pública, ahora mismo no va a haber nadie capaz de defenderlo en nuestro país. Ni siquiera los que han hecho inmensos negocios con la privatización de la sanidad, porque además se ha visto evidente que la sanidad privatizada, además de costarnos 4 veces más cara que la pública, no ha sido capaz de atender la emergencia y ha desaparecido. ¿Por qué? Porque realmente estaban apropiándose el dinero y no prestando el servicio. Los datos que se han dado a conocer hoy al mediodía, hace unas horas aquí en España, el 65% de los fallecidos por la pandemia, el 65%, han sido en centros de ancianos. Centros de ancianos que en su inmensa mayoría habían sido privatizados y se había hecho un tremendo negocio con ellos. Se habían sido privatizados y habían caído en manos de fondos buitres, de empresas de especulación inmobiliaria, es decir, que estaban apropiándose recursos sociales y obviamente dejando desatendidos a esos ancianos que ahora han muerto todos. Entonces, ese es el debate que viene, el debate de garantizar el sector público, los derechos sociales de toda la población, recuperar la soberanía industrial y económica. O sea, el gran drama de nuestro país ha sido que de pronto ha llegado la pandemia y nos hemos dado cuenta que no teníamos capacidad industrial para fabricar
no aceleradores de partículas nucleares, sino tapabocas. No teníamos industria para fabricar tapabocas, o para fabricar respiradores, o para fabricar geles alcohólicos, porque la deslocalización empresarial e industrial a cambio de abaratar los salarios, el desplazamiento de las empresas a otros países donde se pagaban menos salarios, ha sido absoluta. Ahora tenemos ese debate, hay que recuperar la soberanía industrial, porque ya no es una cuestión de defender una política económica más neoliberal o nada neoliberal, es un problema de seguridad humana. Si no recuperamos la industria, la vida humana está en peligro. Entonces, ese es el pánico que tiene la derecha y la ultraderecha, y por eso nos tiene que sacar del gobierno como sea, porque sabe que viene ese debate, que ya hemos iniciado ese debate, el debate de la reconstrucción de lo común, lo llamamos nosotros, y la población, incluso personas que pueden en su confusión, su falta de formación política, haber votado a la derecha, no van a aceptar la privatización de los servicios sanitarios, de los servicios sociales, no van a aceptar la pérdida de capacidad industrial, no van a aceptar muchas cosas que hasta ahora, por los ideólogos del neoliberalismo, nos habían hecho creer, o habían hecho creer a mucha gente, que eran inevitables. No, no es inevitable. Son opciones políticas de gobierno. Y hay otras opciones que son más rentables y dan más seguridad humana. Totalmente. En este momento, el debate mundial, Enrique, yo creo que el debate mundial, el COVID nos ha dejado una tarea a gobiernos, a ciudadanos, a todos, un debate muy importante sobre la prioridad de la vida y el servicio sanitario de los países. Imagínate en una condición como esta, mercantilizar la salud, poner en riesgo la vida de la gente es una irresponsabilidad, y ese creo que es un debate muy importante que tenemos que plantearnos, no solamente quienes hacemos parte de proyectos progresistas, sino la sociedad en general. ¿De qué vale amasar fortunas si tenemos deteriorada nuestra posibilidad de vivir a través de la sanidad o de los servicios de salud pública? Eso es fundamental. Hay otro interrogante que tengo. Según tu valoración, ¿cuál es el desempeño que tú ves de los ministros que son de alguna manera cuota de Izquierda Unida? Hablamos de Alberto Garzón y de Yolanda Díaz dentro del desempeño del gobierno. ¿Cómo evalúas tú la presidencia? Mira, yo lo primero que te tengo que decir es que nosotros en el Partido Comunista o en Izquierda Unida no hacemos diferencia entre los 5 ministros de Unidas Podemos. Todos son nuestros ministros y nuestras ministras, y ahí el apoyo es irrestricto y sin ningún condicionante. Todos y todas están haciendo un trabajo excelente. Para nosotros, obviamente, pues es un motivo de orgullo que los 2 militantes del Partido Comunista también estén haciendo un trabajo excelente, ¿no? En especial, claro, la compañera Yolanda Díaz, que le ha tocado, pues quizás uno de los ministerios más importantes en este momento, no ya de los que corresponden en el acuerdo de gobierno a Unidas Podemos, sino de todo el Consejo de Ministros, ¿no? El Ministerio de Trabajo es el ministerio que ha tenido que levantar ese escudo de defensa del empleo y ese escudo de protección social, junto con el Ministerio de Asuntos Sociales, que es el que desempeña nuestro vicepresidente Pablo Iglesias. Y la verdad es que el trabajo de Yolanda ha sido excelente y creo que está reconocido. O sea, han conseguido retos pues nunca imaginados, ¿no? O sea, por ejemplo, los servicios, el SEPE, el Servicio Estatal Público de Empleo, que es el organismo que gestiona el empleo y el desempleo en España, en un mes ha tenido que aprobar 3 millones más de prestaciones, en un mes, con el mismo número de trabajadores, 3 millones de expedientes para poder abonar esas prestaciones a trabajadores que han quedado con el contrato suspendido, a trabajadores que han sido que han quedado desempleados, a empleadas de hogar, a trabajadores autónomos. Ha sido un esfuerzo ingente. Y a la vez, pues la compañera y camarada Yolanda pues ha retomado la mesa de diálogo social entre los sindicatos y las organizaciones empresariales, que llevaba más de un año sin funcionar, y además con una política muy clara, ¿no? Que es este gobierno y, por supuesto, Unidas Podemos, pero todo el gobierno, defendemos que los acuerdos sociolaborales se alcancen mediante diálogo social entre sindicatos
y organizaciones empresariales. Ahora bien, si no se alcanzan, el gobierno ejercerá sus competencias y tomará las medidas que favorezcan a la clase trabajadora, a los trabajadores y trabajadoras y, en general, a nuestro pueblo, evidentemente, ¿no? Y la verdad, pues eso ha permitido avanzar también en el diálogo social. El Ministerio de Consumo que desempeña Alberto Garzón, pues también es un ministerio que ha tenido peleas muy importantes frente, además, a grandes grupos lobistas y económicos. Por ejemplo, y es solamente una de las inmensas batallas que ha dado la pelea contra los grupos de apuestas. La apuesta en España se había convertido en una enfermedad social que arraigaba en los barrios y zonas de mayor pobreza, exclusión social, entre los hijos de la clase trabajadora, los sectores sin perspectivas, con menos formación. Se estaban produciendo el mismo fenómeno que se produjo hace 30 años con las drogas en los barrios. O sea, muchachos jóvenes que robaban, cometían delitos para conseguir dinero, no para drogarse, sino para apostar, pensando en el sueño del dinero fácil, de salir de la miseria mediante un golpe de suerte que obviamente estadísticamente nunca llega. Las casas de apuestas sin control legal habían proliferado en los barrios de toda España. En los barrios populares, en cada cuadra, podía haber hasta 3 casas de apuestas, una cosa realmente escandalosa por cada cuadra, y todo eso ha habido que limitarlo porque, sobre todo en una situación de confinamiento, es mucho más sencillo que prolifere el juego online, por internet, sin control de si son menores o no son menores, y el compañero Alberto ha tenido que dar una batalla muy grande para la limitación, en primer lugar, de la publicidad, de todo el sistema. Y eso, pues obviamente, imagínate, te enfrentas a grandes grupos económicos, entre otros grandes clubs y negocios futbolísticos, porque quien está detrás de las mayores casas de apuestas pues es el Real Madrid, el Club de Fútbol Barcelona, es decir, son grandes lobbies. Bueno, el Club de Fútbol Barcelona no sé si tendrá, la verdad, por precisar, tanto peso como el Real Madrid, pero el Real Madrid tiene Codere, que es una de las grandes empresas de apuestas de toda Europa. Es una cosa sorprendente, ¿no? Entonces, bueno, en general son muchas actividades. También el Ministerio de Igualdad, que lleva adelante la compañera Irene Montero, pues ha tenido que abordar un trance muy complicado de conciliar la vida laboral y familiar en momentos en los que se ha recurrido mucho al teletrabajo, el grave problema de la violencia machista cuando las familias están confinadas y tienes que convivir sin poder salir de tu casa durante semanas con tu maltratador, con el que te amenaza, que es otro absoluto drama. El Ministerio de Universidades, por ejemplo, ahora mismo, que es otro de los ministerios que llevamos, acabamos de aprobar 3 millones de becas para el año que viene, para el curso que viene, o sea, un impulso a las becas universitarias después de años de recortes y recortes que habían limitado el acceso a la universidad de los hijos de personas trabajadoras. También eso lo estamos combatiendo. Y bueno, el Ministerio de Asuntos Sociales pues desplegando buena parte del escudo social, atendiendo pues todo lo que tiene que ver con el ingreso mínimo vital, con lo que tiene que ver con las prestaciones sociales que tienen que satisfacer los ayuntamientos, los municipios. O sea, ha sido un trabajo, la verdad es que todas nuestras ministras y todos nuestros ministros han hecho un trabajo encomiable, y yo creo que además hay una apreciación muy generalizada de todo nuestro pueblo en reconocer ese trabajo, porque no es casualidad que sean los ministros en estos momentos pues más conocidos y de los más valorados, ¿no? Totalmente, Enrique. Y bueno, haciendo una mirada, la verdad, esta entrevista nos deja elementos muy importantes que recoger, porque obviamente en Ecuador pasa completamente lo contrario. Justamente en la Asamblea se han aprobado 2 leyes que vulneran significativamente a los trabajadores. En realidad, los despidos masivos en el Ecuador son una cosa que no pensábamos que íbamos a volver a un retroceso tan importante, y ya la implementación de un modelo neoliberal que está causando definitivamente un golpe muy importante, sobre todo en la clase trabajadora. Más de 150.000 despedidos. La verdad, ojalá pudiéramos recoger todas estas ideas que están siendo materializadas, y que sobre todo cuando se trata de la gente, yo creo que todo vale la pena, más allá de las oposiciones políticas. Entonces, para nosotros es importante poder recoger todo esto que está haciendo el gobierno de España. Pero hagamos una mirada ahora
desde el Ecuador. Eh, Obviamente, ante la falta de liderazgo, Lenín Moreno giró completamente hacia la extrema derecha, diríamos yo, el neoliberalismo se ha instalado en el país, la banca y grandes grupos económicos del país son los que gobiernan, pero esto no ha dejado de lado la persecución. Rafael Correa y Jorge Glass han sido de alguna manera los dos más perjudicados o perseguidos por el gobierno de Lenín Moreno, utilizando toda pues, la estructura estatal, fiscalía, jueces, para arremeter en contra de los dos dirigentes más importantes del progresismo en el país, para evitar justamente el retorno de ellos o del progresismo de la Revolución Ciudadana en el 2021. A tu lectura, desde lo que conoces, ¿qué es lo que tú podrías decir? Sabemos que eres un importante, destacado abogado, conoces de este tipo de causas. ¿Cómo ves todo lo que ha pasado con Rafael Correa y Jorge Glass en torno a la persecución política o lawfare que están viviendo en el Ecuador? Bueno, se ha seguido, indudablemente se ha seguido un guión que ha sido trazado desde los Estados Unidos y entregado al gobierno ecuatoriano, que sumisamente pues lo ha acogido, ¿no? Ya desde hace años, mientras que comenzó todo el proceso de revoluciones ciudadanas en América Latina, finales del siglo XX, principios del XXI, poco a poco los Estados Unidos han ido sustituyendo la cooperación exclusivamente militar y policial por cooperación en el ámbito judicial, interviniendo en los centros de formación de operadores jurídicos, jueces, fiscales, trasladándolos a cursos a los Estados Unidos, igual que antes llevaban militares a las escuelas de las Américas, alterando las legislaciones en materia penal, criminal y sobre todo los sistemas acusatorios, reformando los sistemas acusatorios en América del Sur, calcando el modelo estadounidense, incluso aunque no fuera exactamente el modelo reflejado en la carta constitucional de cada uno de los países. Y entonces el resultado ha sido este, ¿no? Primero se ha puesto en marcha un trabajo de desprestigio masivo, social y político, acompañado de una penetración de esos mensajes desde medios de comunicación afines al capital, a los sectores neoliberales, a el gigante del norte, ¿no? Y ese desprestigio, el caso evidente ha sido... Hay una matriz común, ¿no? Siempre se empieza a descalificar al dirigente social, político, querido por un pueblo que tiene autoritas con el pueblo, se le empieza a descalificar acusándole falsamente de corrupciones, de haberse querido enriquecer personalmente, ¿no? Eso es lo que intentaron hacer, bueno, lo han intentado hacer primero con Fidel Castro, luego lo intentaron hacer con la familia de Chávez, a Lula lo acabaron encarcelando para que luego lo hayan tenido que liberar y al final no aparecen ni los apartamentos que supuestamente les regalaron, ni el dinero con los que lo pagó, nunca ha aparecido. Lo intentaron con Cristina Kirchner, pero donde ahora lleva ya 2 años, ejecutando con más esmero es en Ecuador. Y lo que es sorprendente es que un personaje como Lenín Moreno, que por cierto ha realizado operación de compra de inmuebles con dinero procedente de paraísos fiscales aquí en España, en la costa de la Comunidad Valenciana, en la costa de Alicante, con dinero procedente directamente de Panamá a través de empresas opacas, ¿no? Lo que es sorprendente es que se haya sostenido de una forma tan sumamente descarada esa campaña contra, primero, Jorge Glass, y Rafael Correa. Rafael Correa consiguió sustraerse a ese control, pero luego contra todo el círculo político, ¿no? O sea, el caso de Pablo Romero, pues es un caso, por ejemplo, muy emblemático, ¿no? Yo he defendido a Pablo Romero aquí en España en el procedimiento de extradición y yo recibí la visita de un ministro de Lenín Moreno, que lo que me vino a plantear fue algo tan sencillo como que si Pablo Romero aceptaba los cargos que le pusieran, si volvía a Ecuador simplemente por declarar contra Rafael Correa, porque su único interés era Rafael Correa, o sea, asumían claramente que Pablo Romero era un mero instrumento para presionar a Rafael Correa, que a Pablo le garantizaban que si llegaba a Ecuador y acusaba a Rafael Correa de los delitos que le dijeran, en poco más de 8 o 10 meses estaría
en la calle y sin cargos, pero que si no aceptaba ese acuerdo le irían multiplicando los procedimientos penales, como así han hecho. O sea, en principio le solicitaban la extradición por un caso relacionado con un supuesto intento de secuestro en Colombia, casualmente ejecutado por funcionarios de Interior, del Ministerio de Interior, no de la Secretaría de Inteligencia, durante el mandato del general Serrano, que vamos, absolutamente sorprendente que la acusación se dirija contra el director de un organismo que no aparecen funcionarios de ese organismo en la operación y, sin embargo, se proteja, incluso se ascienda en el escalafón del Estado al general Serrano, que es quien era el responsable de ese ministerio de los funcionarios que supuestamente perpetraron ese secuestro en Ecuador, todo realmente sorprendente, pero efectivamente a continuación le han ido añadiendo nuevos casos contra Pablo Romero, tal y como me indicó ese ministro cuando acudió aquí a España, ¿no? A ofrecer ese acuerdo que Pablo Romero rechazó, evidentemente, ¿no? Es decir, estos procedimientos acaban cayéndose en todos los países del mundo. El asunto es que, mientras tanto, pues causan mucho dolor y, sobre todo, aparte del dolor personal que causan las personas injustamente acusadas, causan un daño político en muchos casos irreparable, porque su finalidad es doble. Por supuesto, es encarcelar y, sobre todo, no tanto encarcelar, sino conseguir la inhabilitación política de aquellas personas que entienden que son unos enemigos, adversarios políticos poderosos, ¿no? Que pueden ganar procesos electorales. Pero también pretenden una segunda finalidad, que es desacreditar la fuerza política y el proceso político que han puesto en marcha esos dirigentes. O sea, acabar con los dirigentes, pero también acabar con sus propuestas políticas y con su credibilidad ante su pueblo, ¿no? Yo creo que esto es lo más importante que hay que denunciar del lawfare y advertir. O sea, el objeto del lawfare no solamente es acabar, encarcelar, inhabilitar políticamente al dirigente, es también desprestigiar la obra política, el movimiento político, el proceso de construcción popular. Y eso es lo que tiene que estar la sociedad más vigilante y más consciente, porque, es decir, al final los dirigentes, bueno, pues de una forma u otra pueden ser sustituibles, pero los procesos populares siempre son irreemplazables, porque al final, obviamente, es el pueblo, es el gran protagonista, es el sujeto de todos los cambios sociales y políticos. Y confiamos inmensamente en la fuerza del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano históricamente ha sido un pueblo que resiste, que defiende sus derechos, que tiene luchas importantísimas reconocidas en el mundo y que obviamente este aire fresco que llegó a gobernar durante la década pasada con el presidente Correa a la cabeza sigue siendo hoy extrañada por los ecuatorianos, indistintamente, porque obviamente hay una gran tendencia de anticorreístas que empezaron a odiar lo que se hizo a favor del pueblo, hoy arremeten contra el Estado obeso, que todo lo público es malo, lo que es malo, obras con sobreprecios cuando no han podido probar absolutamente nada. Pero esto, tú lo has dicho, Enrique, con una claridad absoluta. Pueden intentar desestabilizar o destruir la vida de dirigentes probados, no solamente en su gestión, sino en el apoyo popular. Pero cuando destruyen a líderes reconocidos, sobre todo por el pueblo ecuatoriano, también terminan destruyendo al pueblo, porque lo que está pasando en Ecuador hoy es completamente incomprensible. Cuando antes se hablaba de Ecuador por un país que progresaba, que se reconocía por todos sus logros sociales, hoy en el mundo reconocen a Ecuador como muertos en las calles, que no hay sanidad pública que pueda atender a toda la cantidad de personas que han sido afectadas por esta dura pandemia. Entonces creo que ahí hay dos fotografías claras, lo que representa el neoliberalismo y lo que representan propuestas progresistas como las que está viviendo España en este momento y la que en su momento Ecuador tuvo con la Revolución Ciudadana y Rafael Correa y Jorge Glass. Enrique, en tus palabras finales ha sido enriquecedor poder conversar contigo. En realidad es un sueño hecho realidad, porque aprendemos mucho y entendemos mucho la lógica que vive España, y ojalá esto se pueda de alguna u otra manera replicar en otros países
con obviamente una mirada progresista. Tus palabras finales para el Ecuador y obviamente... Sí, yo quiero simplemente, además, enganchando con este mensaje que tú lanzas, yo creo que muchas veces cuando la gente vive un proceso de cambio social, que tiene que obviamente trabaja inserto en ese proceso, va conociéndolo día a día, muchas veces pierde la perspectiva de toda la importancia que ha tenido, ¿no? Yo quiero señalar dos factores, ¿no? Primero, eso que tú decías sobre la capacidad de lucha y de organización del pueblo ecuatoriano. Yo creo que el pueblo ecuatoriano nada se le puede interponer para conseguir sus objetivos de bienestar y de vida justa, ¿no? En España, a partir del año 2008, con la crisis hipotecaria, quien organizó en España lo que ha sido uno de los mayores movimientos sociales de nuestra historia fueron, en primer lugar, los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas. Yo eso lo he vivido en primera persona y eran ellos los que se organizaron contra el fraude hipotecario, salían a las calles a protestar en solitario, a las calles españolas, y nos decían a los abogados que colaboramos con ellos, pero es que los españoles no tienen este problema, es que se avergüenzan de denunciar que han sido engañados. Y eso era lo que estaba ocurriendo. Y fue el ejemplo de organización de los colectivos ecuatorianos, que llegó a haber casi 1 millón de ecuatorianos en España, llegó a haber casi 1 millón, 800 y pico mil ecuatorianos y ecuatorianas, ¿no? Que se dice pronto. Fue ese ejemplo el que hizo prender lo que ha sido el movimiento social más importante de las últimas décadas en nuestro país, que llevó adelante, impulsó en buena medida el surgimiento de Podemos y de todo el proceso de Unidas Podemos, porque eso surge de esas movilizaciones contra el fraude hipotecario. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que el pueblo ecuatoriano nunca será consciente del cambio que experimentó Ecuador durante el mandato del presidente Rafael Correa. Yo tuve ocasión de visitar Ecuador por primera vez en el año 96. Y volví a Ecuador, no había vuelto, volví en el año 2016, 20 años después. No me lo podía creer, la diferencia del país. Era, vamos, simplemente salir del aeropuerto hacia Quito, bueno, ya las autopistas, los colegios, los centros de salud de excelente calidad, las carreteras, las instalaciones de suministros. Es un cambio realmente sorprendente. Tan es así que Ecuador pasó, durante la presidencia del presidente Correa, de emitir emigrantes a recibir a la inmigración incluso española, que se fue a buscar un futuro y un porvenir que le era negado en nuestro país. Es decir, no es casualidad que el presidente Rafael Correa fuera reconocido como gobernante ejemplar por las Naciones Unidas. Y que Naciones Unidas no es que proliferen este tipo de reconocimientos, y menos aún a líderes progresistas. Pero en el caso de Rafael Correa era realmente obvio y evidente la inmensa transformación realizada en tan poco tiempo, en una década, que sacó a Ecuador de un atraso ancestral, ¿no? Yo creo que el pueblo ecuatoriano debe valorar eso y debe conjurarse y organizarse para que nadie le arrebaten esa gran conquista que ha sido, porque ya se ve la degradación y los derechos, si no se defienden día a día, desaparecen. Los derechos no simplemente basta conquistarlos, hay que conquistarlos, pero luego hay que defenderlos día a día, porque si no nos los acaban robando siempre. Me quedo con esas palabras. Los derechos se defienden. Y esa es la consigna que tiene en este momento el pueblo ecuatoriano. Agradecemos infinitamente a Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España. Una excelente entrevista que espero ustedes puedan disfrutar de principio a fin, porque sin lugar a dudas quedan muchos elementos que debemos incorporar en nuestra discusión y en nuestro debate público día a día. Esperamos que hayan disfrutado de esta entrevista. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paula. Gracias a ti.